docentes, adscriptos y alumnos, por el esfuerzo que significó adentrarnos necesariamente, obligadamente en territorios desconocidos en un doble aspecto, en una doble condición, en, una, en un tema nuevo que porque teníamos muchas dudas, tuvimos muchas charlas previas con el equipo docente para ver cómo lo enfrentábamos y la pertinencia del tema, pero obviamente por las circunstancias a las que nos vimos obligados por la pandemia a hacer la transferencia, migración y a veces simplemente acomodarnos a como dé lugar o con las herramientas que teníamos para poder tener un contacto directo con ustedes, la facultad abierta y tratar de implementar las clases con una nueva normalidad, digamos, o tratando de llevar algún ritmo lo más parecido a una facultad de arquitectura. Eh, en ese sentido, y viendo los trabajos, y viendo, como decía, y reconociendo el esfuerzo de todos, creo que todos estamos multiplicando tiempos y esfuerzos para llevarlo a cabo. Eh, Nos han llegado comentarios de muchos estudiantes que también están como sobrepasados porque incluso nosotros como docentes tampoco manejamos los tiempos que lleva ver 800.000 videos, estar conectados y todas las materias, me imagino que estamos utilizando las mismas herramientas, pero con la inexperiencia todos de lo que esto significa. Por ahí son como obviedades, pero a veces hay que decirlo porque si no, no me parecía honesto ni sincero simplemente entrar a una cuestión de análisis académico de los trabajos, que obviamente la vamos a hacer ahora. Por otro lado, yo hice una serie de anotaciones que, con esto que decíamos, que meternos en un tema nuevo, que implicaba toda una aventura, y no sabíamos realmente, o sea, tuvimos muchas discusiones al principio, sobre lo exótico del tema. Y hoy fue una grata sorpresa en muchos aspectos, o sea, por lo que expusieron de los trabajos de ustedes, los estudiantes, los distintos profes, fue el hecho de que el tema abría puertas que no teníamos previstas, ¿no? O sea, principalmente había como una trampa. Nosotros hemos dado y hemos estudiado un montón de bases en la Antártida, pero la mayoría de las bases son bases mucho más chicas de las que nosotros estamos desarrollando como programa. Entonces, siempre hemos estado estudiando casi objetos de arquitectura posados en el paisaje, casi con las superficies de casas, en el mejor de los casos, casas grandes, pero de una instancia mucho más reducida de lo que nosotros proponíamos con este ambicioso programa para Marambio, que ya tiene como la escala de una ciudadela. En ese pasaje de edificio objeto a ciudadela, nos abrió la puerta, y yo creo que los trabajos son como elocuentes en ese sentido, para hacer uso y referencia, y los profes lo han hecho, y ustedes han trabajado, me parece, en ese sentido, a un legado de la arquitectura que uno podría reconocer o poner de referencias desde ciudadelas del Renacimiento, plantas basílicas, panópticos, ciudades lineales, ciudades matte building se repitió un montón de veces, o esta analogía con punta, línea y plano o trama. Hay toda una concentración de conocimiento y de información que lo da la historia. Por ahí los otros días leía que de una frase muy lúcida, como muchas otras de Gramsci, que la historia enseña el tema que no tiene alumnos. O sea, y en nuestra profesión es así. O sea, la historia ya lo probó generalmente. A veces, obviamente, modifican los contextos que nunca son iguales, ni geográficos, ni sociales, pero hay muchas secuencias, muchos ensayos que ya se probaron en la historia o que podemos hacer uso. Los grandes arquitectos hacen uso de ese conocimiento acumulado y lo ponen en práctica en sus proyectos nuevos. Digo esto porque podríamos realmente hacer una especie de atlas o de catálogos de plantas de edificios, de distintas, no solamente de edificios contemporáneos, no solamente lo que ha sido evidente como las ciudades caminantes, los archigram, o ese tipo de artefactualidad más ligada a la escala espacial, sino incluso de esto que decía
de panópticos, de plantas de cárceles, plantas de recintos de monasterios, de ciudades renacentistas, o sea, hay mucho de eso, y que también nos pone en una suerte de diálogo con una perspectiva histórica a partir de un edificio que pretende ser de vanguardia, contemporáneo, de alta tecnología, de bajo impacto, cero impacto ambiental, o sea, una serie de condiciones que impone la geografía. Se necesita cultura arquitectónica para hacer un proyecto. Antártida, contra todo lo que uno pensaba, nos abrió la puerta a ese conocimiento de esa perspectiva de cultura arquitectónica, y no en términos solamente históricos, estoy hablando de cultura arquitectónica de proyecto. Y ahí enlazo con otro tema que tiene que ver, me parece, con la escala. Los de Tacna suelen decir que ellos trabajan del territorio al detalle. Y acá la geografía, como muchos han sido elocuentes en sus presentaciones, y como hemos hecho mucho hincapié, proyecta los edificios. Las condiciones tan extremas de esa geografía, de ese territorio, genera condiciones que son ineludibles a la hora del proyecto y le da forma, sentido, y necesariamente no- no- nos impone una racionalidad para poder llevarlo a cabo. Entonces, hay una escala geográfica, hay una escala territorial, pero también, y en la otra punta, pasando por esta idea de ciudadela, objeto, muchos y con muy buen tino desarrollaron la escala del mueble. O sea, esta dimensión psicológica que la misma gente que desde Comodoro, que fue jefe de la base, Santiago Sismondi y muchos otros que tuvieron esa experiencia de invernada o de, de estancias estivales en la Antártida, hablan que la dimensión psicológica no se tiene en cuenta, que la base no la contempla, y que es un punto muy importante. Entonces esta idea de la concepción de lo íntimo, lo doméstico, la idea de la espacialidad interior entendida como un paisaje, ¿no? Estamos con una presencia de un paisaje que es inhóspito, vasto, muy ajeno a nuestra experiencia cotidiana. Ese paisaje está afuera y necesariamente nos impone la idea de un proyecto espacial interior, que además tiene el estudio de una condición psicológica de la relación de una pequeña comunidad. Y en eso el ejercicio me parece que resultó interesante contra la idea de prueba y error, y en función de lo que mostraron los trabajos de todos los equipos, esta concepción de diversidad, que era un punto importante. O sea, todos teníamos miedo, muchos de los docentes teníamos miedo de que la presentación de Ferraz y Estudio 41 sea letal, y había muchos Ferraz, y no, realmente está muy bueno el elenco de posibilidades y de diálogos tipológicos que se tiene, justamente me parece por esa cuestión de referencia histórico. Pero vuelvo a la cuestión escalar, la cuestión multiescalar del territorio, pasando por la ciudadela, por el objeto, la espacialidad o paisaje interior y la pertinencia técnica. O sea, no se podía pensar todas esas escalas sin una concepción tecnológica de partido. Hay unos enormes progresos de las primeras cosas que vimos cuando no se tenía tanto conocimiento a lo que se presentó ahora. No hay ninguno de los trabajos presentados que sea un disparate. O sea, hay una suerte de contención espacial que nos preocupaba. O sea, se entendió esta cuestión de que el volumen, la superficie implica y multiplica geométricamente los costos de gestión, logística y de energía, de producción de energía para abastecer el clima de esos volúmenes de aire. Finalmente habíamos llegado a la conclusión de que son máquinas para habitar, ¿no? O sea, finalmente estamos produciendo una máquina para habitar muy compleja. Eso los trabajos de alguna forma lo traducen. También se entiende que, digamos, haciendo como una suerte de sección, yo voy a ver si en dónde estamos, haciéndose un puente de lo que se mostró, qué es lo que sigue. Los partidos ya están echados, ya hay una resolución. Hay unos que tienen como mucho desarrollo y hay otros que están todavía incipientes, pero me refiero, ya las estrategias están jugadas en las escalas territoriales y en las escalas arquitectónicas. Lo que sigue, como sigue en cualquier proyecto, no importa que sea la Antártida, nada más que acá sí la lógica del ejercicio lo pone de relieve, es
el ajuste geométrico, la modulación vinculado a la pertinencia técnica, al concepto de estructura, al refinamiento de las relaciones entre espacio, estructura, programa, logística, en ese caso la técnica acá incorpora también la logística de montaje, de desplazamiento, de puesta en el territorio, de etapabilidad en el tiempo, que muchos ejercicios, muchos de los proyectos lo tomaron. Y dentro de esa búsqueda, o sea, lo que nos queda ahora es una búsqueda de síntesis, que es lo más complejo en un proyecto. Y la lógica de síntesis nos implica renuncia de muchas cosas. A veces, y todavía se nota en algunos proyectos más, en otros menos, hay una pulsión de ideas que se mantienen contra viento y marea ante la evidencia de que necesariamente hay que tirarlas por la borda. O sea, hay que decidir, para que mi proyecto sea esencial, sintético, hay cosas que las tengo, las arrastro desde los primeros momentos, que seguramente hubo un enamoramiento detrás de esos conceptos, y hoy están puestas en tensión con el arribo a ciertas cuestiones. Por caso, doy ejemplos muy concretos, en donde más se nota es en la geometría. Hay conceptos, hay partidos que son muy potentes, pero la geometría que está como dura, como rígida, que no atiende a esa precisión ni específica, ni modular, ni técnica, entra en riña con la síntesis del proyecto. O sea, creo que ahora hay una parte de, como digo, de resolución a partir de la síntesis, de refinamiento técnico, específico, de modulación, qué sé yo, hay en varios casos, digo las cosas que me acuerdo, de unas secciones muy interesantes, unas secciones que muy, muy potentes, pero hay secciones donde se ve toda la estructura y una estructura como muy estudiada, y las patas, esas patas de nave espacial, aparecen vinculadas simplemente a la carcasa de aislante térmico, lo que le da hermeticidad a la nave. Y no hay relación entre la estructura de esa sección y las patas de anclaje, por ejemplo, o de relaciones de alturas hay entre los edificios, entre las ciudadelas y el territorio. Pero hay unas cuestiones como muy exageradas, o de recorrido. O sea, hay muchas cosas que obviamente todavía necesitan un refinamiento, un ajuste, una dimensión más precisa, y que nos obliga también a tener una distancia crítica de nuestros propios trabajos. Esta instancia colectiva sirve para vernos en un espejo, o sea, que cada uno, vuelvo a repetir lo que había dicho al principio, esto sirve para ver que con las mismas herramientas, el mismo conocimiento, el mismo bagaje de información que le hemos dado, cómo nuestros compañeros lo toman y qué producen. O sea, lo que producen mis compañeros, mis colegas de otros talleres, es el espejo donde me tengo que mirar mi proyecto. Y ahí también es donde salta esta especie, como se abren ciertas esclusas, y también ayuda a decir, bueno, esto acá lo tengo que cortar, esto lo dejo acá, o esta es la fortaleza del proyecto mío. Y acá me tengo que hacer fuerte y esto es lo que tengo que ajustar. Eso me parece que es como fundamental, ¿no? O sea, esta cosa de estos diálogos, geométrico modular, precisión, materialidad, definición, estructura, es como pares, ¿no? Mm. En muchos casos, que es bueno decirlo, no hubo un abuso de la gestualidad en los proyectos, que suele pasar a veces en los proyectos urbanos y todo, que hay un exceso que es propio de nuestra escuela de la forma, del gesto, de la metáfora por sobre la condición de pertinencia técnica, programática, específica. Creo que acá hubo mucha conciencia y finalmente es lo que primó a la hora de tomar decisiones de todos los equipos, y en buena hora que así sea. Creo que eso también tiene que seguir siendo el elemento de anclaje para definir el proyecto, la pertinencia, la racionalidad y la síntesis en la mayoría de los casos, y abandonar cuestiones simplemente de variables formales u objetuales. Mm, Cierro con esto, o sea, creo que estas instancias colectivas nos sirven a todo. Es muy interesante lo que se ha producido, o sea, realmente no sé qué opinan los otros, los docentes que lo llegaron, Alejandro, Germán, pero
Hablo en primera persona, yo estoy muy contento con lo que se ha llegado hasta ahora contra todas las dificultades esgrimidas. Y bueno, augura que podemos llegar a muy buenos términos en lo que queda con el desarrollo del proyecto. Pero vamos mechando, no sé, Alejandro, Germán o el que quiera Si querés, tomar la Ale, palabra. yo digo un par de cositas y vos cerrás. ¿Te parece? ¿Eh? No, yo comparto con Cristian lo que comentó, o sea, los felicito a los docentes y a todos los alumnos que se han esforzado un montón en todo este tiempo y bueno, lo que se vio, la verdad que se vio muy bien. Se ve la incorporación de parámetros que son esenciales a todos los proyectos y especialmente a la zona donde estamos trabajando, que tiene que ver con la energía, con la tecnología y con la logística particularmente. O sea, me gustaría a lo mejor hacer un par de recomendaciones sobre esos temas especialmente y, y después le cedo a Ale que cierre para que terminemos, para que cortemos. Me parece que con respecto a la energía, la mayoría de los proyectos tiene en cuenta o ha tenido en cuenta las energías alternativas como parte de resolver el problema de la matriz energética, ¿no? La escala de los proyectos es una escala grande, significativa, y, y bueno, y hay que tener en cuenta de un poco ir como trasladando esa matriz del combustible sólido a las alternativas, como la incorporación de los aerogeneradores y también con los paneles fotovoltaicos y los solares para agua caliente. Como así también usar un montón de recursos que también se ven en los ejemplos, ¿no? Como el hecho de generar esos espacios intermedios para que el calor se vaya manteniendo, se vaya trasladando de ámbitos de uso que a lo mejor no son continuos, o sea, de ir como generando calor a partir de máquinas o ámbitos de trabajo y después ir trasladándolos a otros ámbitos, ¿no? Haciendo intercambiadores de calor. También el hecho de pensar en situaciones de esclusa, ¿no? Eso es una de las cosas que se habló, se habla por ahí en los proyectos, ¿no? Que no necesariamente todo el edificio tiene que estar calefaccionado, sino que se puede ir como ambientando por partes o por sectores y que esos sectores deberían poder clausurarse o abrirse de acuerdo a la demanda para la gente. En general, todo lo que se vio está como organizado de esa forma. Por ahí en la pantalla yo no pude ver puntualmente y demás qué tan desarrollados están esos paquetes, si lo están. Y, y finalmente, una cosa que por ahí le decía a Cristian, eh, en los cortes que se ven estudiados, o sea que se está estudiando mucho el corte, por ahí ver en esos espacios de dobles alturas o esas escalas por ahí un poco más amplias, ver cómo esos espacios se tratan, ¿no? Específicamente para que no sean una sobreexigencia de la maquinaria energética. Y por otro lado, la parte tecnológica está claro que se está estudiando en todos los casos y bueno, eso es muy importante. O sea, vi también lo que mencionó Cristian, de por ahí estas cuestiones de las patas de los edificios, que bueno, en gran parte sirven también para que el edificio no se vuele, ¿no? O sea, que no solamente apoyen el suelo, sino que el viento no lo haga desplazar o no lo vuele prácticamente. Que bueno, esas cosas son ajustables y es parte del proceso. Me pareció muy interesante todo el trabajo de las dobles pieles, que es esencial la aislación y la buena aislación, que es lo que no tiene por ahí la base actual, ¿no? O sea, si ustedes vieron las fotos, las exposiciones de Sismondi y demás, o sea, han visto que son prácticamente edificios que no tienen un gran elemento de aislación en las envolventes. Y también está claro el hecho de que han estado trabajando o pensando en la logística, ¿no? Que eso es muy bueno. O sea, en muchos de los trabajos se ha visto incluso la secuencia constructiva y demás. O sea, que eso
está muy bien. Creo que con eso concluyo mis comentarios específicos sobre el tema. Yo puedo hacer unos comentarios muy breves, como fue mi exposición. Yo quería decir dos cositas nomás. Una es que me celebro la enorme diversidad que se vio. Creo que todas las limitaciones que el desafío este planteaba en términos de clima, emplazamiento, logística, hasta presupuesto, no fueron limitaciones para los proyectos, todo lo contrario, fueron oportunidades. Y eso se expresó en la enorme diversidad de propuestas. Y creo que eso fue posible porque el tema es absolutamente pertinente. Entonces, cuando algo es pertinente, tiene como un espesor que permite diversidad de propuestas y de opciones de proyectos. Y quería, ya como entrando en una crítica más quizá de fondo a lo que se vio hasta ahora, y por supuesto es absolutamente perfectible en el tiempo que nos queda para, para hacer la presentación final de las propuestas, yo veía dos cosas que me parece que pueden ser mejorables. Una es los razonamientos en torno al emplazamiento, que es estas preocupaciones que planteaba Teresita al principio y que yo la celebro, que es como que la reflexión del proyecto no puede quedar solamente en los objetos, ¿no? Sino que también hay que razonar el soporte, ¿no? Las conexiones, todo lo que sucede en las infraestructuras, y eso también forma parte del proyecto y son geometrías en el soporte, ¿no? Eso me parece que es algo como interesante como para ahondar un poco más en el tiempo que queda. Y la otra cuestión es como algunas observaciones para, para, para reflexionar respecto a la multiplicación de fachada, ¿no? De perímetro, que sin duda es la parte más cara del edificio. Cuando uno exagera, digo, con lo delgado de las lonjas, o con un exceso de desarrollos longitudinales con la geometría que sea, es como para pensar un poco eso, porque implica el mayor gasto, ¿no? O lo mismo relativo a cómo se organizan las actividades, ¿no? O sea, por ejemplo, circulaciones que abastecen una sola cara de área de servida en vez de dos, o bueno, sobre todo como esta exageración en lo delgado de algunas propuestas, que en definitiva, o la idea de que hay un solo nivel inclusive, ¿no? O sea, yo creo que mientras más perímetro de contacto externo tenemos, dijera nuestro colega y amigo Alberto Baulina, hay una condición de factor de forma que no la hace quizá tan sustentable a las propuestas. Eso nada más. ¿Me toca a mí? Sí, dale. No, algunos comentarios generales y algunos particulares en la línea de lo que comentó Marcelo. Me parece que por un lado en las condiciones, y es bueno decirlo porque en las condiciones en que se ha planteado nuestro contrato académico por la pandemia y por el aislamiento, un desafío no menor, casi diría el más importante, era seguir, no diciéndolo, sino haciéndolo, que el conocimiento es una construcción colectiva. Y que esa idea de que todos vamos aprendiendo de todo lo que se ha ido como indagando, revisitando, buscando, ensayando en cada uno de los 7 talleres, pero también en otros talleres de nuestro propio taller mediterráneo, o sea, desde el módulo urbano habitable que algunos de ustedes mismos conocieron en tercer año, o de las experiencias que ahí tenemos a estas
dos nuevas arquitectas que hicieron su tesis, todo eso sumó. Y me parece que esa idea de que aún en las condiciones más adversas para la enseñanza y para la construcción del conocimiento, sí se puede generar un formato interactivo entre nosotros y colectivo, porque todos aprendemos de todo, me parece un tema muy importante. El segundo aspecto de esto, porque esto tiene que ver también con algo que en nuestro taller nos preocupa particularmente, que es una parte de una facultad de arquitectura solo signada a veces por la frivolidad, ligada a que la creatividad es que yo hago lo que se me ocurre y en realidad mucho no me importa nada, porque lo que importa es la individualidad de la creatividad. Yo creo que nosotros nos demostramos a nosotros mismos que una arquitectura sobredeterminada por la función y la tecnología, como esta, una arquitectura extrema, no lleva a la uniformidad o a la rigidez. Y si acá hemos visto diversidad de cosas, que algunas tienen sus pros, algunas tienen sus contras, eso es evidente, pero me parece que estamos como viendo que se pueden abordar las cosas de una manera distinta. Hay algo que está subyacente en lo que hemos planteado, y muchos lo han ido percibiendo de manera creciente, que es una cierta revalorización del método. O sea, que hace falta un método para abordar la complejidad de la arquitectura. Esto que se decía, yo lo resumo en 5 puntos que en realidad son la arquitectura. La idea de síntesis, la idea de módulo, o sea, esa idea que se enseña en algunos talleres de la dialéctica entre la parte y el todo, la idea de ambiente, o sea, la idea de que la condición ambiental no es un tip de moda, sino que es una condición de la arquitectura. La idea de complejidad, porque todas las variables que convergen en un proyecto son muy grandes, y la idea de tecnología. Traduciéndolo a nuestro contrato académico actual, y aún con la puja de materias, ¿qué hemos estado viendo acá? Arquitectura, urbanismo, estructuras, instalaciones, equipamiento, historia, construcciones, teoría y métodos. ¿Qué queremos decir con esto? Que la síntesis hay que practicarla, y mucho más cuando ustedes a partir de 5º año entran a un ciclo profesional. El otro tema es que todo esto lo hemos hecho en contacto con usuarios y con instituciones. No nos hemos inventado todo. Hemos buscado algo que nos permita un compromiso con la realidad. Entonces, me parece que en sí mismo es un aprendizaje de esto que decía al principio. Un aprendizaje no frívolo de la arquitectura. Y con una demanda de rigurosidad, que es la demanda mínima, no máxima, que vamos a tener para poder trabajar de arquitectos en condiciones que van a ser más difíciles que antes, porque va a haber menos posibilidades de muchas cosas, pero más necesidades de esas muchas cosas del habitar. Entonces me parece que de ese punto de vista nuestro ejercicio tiene que ver con eso que decía, una mirada no frívola y tampoco retórica, no por hacer discursos de lo que sea necesario, vamos a aterrizar en algo concreto y realmente necesario. Entonces me parece que ese es un punto importante. Y por supuesto,
yendo a 2 o 3 tips, me parece que sí, que tenemos como en los trabajos una tensión entre lo singular y lo repetitivo. Ese es un problema que muchos trabajos lo han manejado bien, lo que decía Marcelo recién, cómo calibrar áreas servidas, áreas de servicio, cómo calibrar circulaciones. Hay muchas circulaciones excesivas y muy exentas que se vuelven muy complicadas para el proyecto. Y aún en proyectos compactos o de muy diversos partidos que ha habido, hay 2 o 3 temas que se repiten. Por ejemplo, los nodos, estos elementos articuladores, en general, de muchos proyectos que tienen nodos, que articulan barras o geometrías hexagonales o lo que fuera, nodos, me parece que hay que darles todavía una vuelta de tuerca. En algunos casos son excesivamente grandes, hay muchos que son muy grandes y hay muchos que son muy chicos. O sea, tenemos que encontrar una manera de que esos nodos articuladores estén más en relación a la propuesta. Lo mismo nos pasa en muchos esquemas de barras, por ejemplo, con las tiras y las puntas. Muchas puntas de las tiras contradicen casi toda la carrocería que rodea las tiras. O sea, toda esa lógica aerodinámica y de aislación térmica, etcétera, etcétera, muchas puntas panorámicas, absolutamente vidriadas, un poco contradicen cómo resolver esas puntas. El otro tema que sí se dijo también, que me parece importante remarcarlo, es cómo representar la interioridad. Ya no es solo el corte, porque el problema de las secciones, tal como están planteadas, sirven para, obviamente, mostrar la tecnología, la gravedad, las pieles, pero no sirven para mostrar la espacialidad. Yo me acordaba de ese proyecto, creo que son como unos auditorios de Reincoljas en Oporto, ese volumen, lo deben haber visto, como un objeto poliédrico, y cuando hace los cortes para mostrar la espacialidad, como que los estira, o sea, los distintos cortes los pone uno pegado al otro y arma como un recorrido que no es una representación técnica, pero sí es una representación espacial de lo que estamos buscando. Otro ejemplo de encontrar un equilibrio, hubo un trabajo, pero en realidad creo que ha habido varios, que recurren a esta idea de los sarcófagos, que es una idea obviamente seductora, pero esa idea muy de los japoneses es para estar poco tiempo, es para estar una noche, unas horas. Entonces me parece que hay que meditarla un poco más, porque acá la discusión de la permanencia es distinta. No digo que esté bien o que esté mal, digo que son como un conjunto de temas que tenemos como que pensar. Unido a estos nodos, en realidad se puede extender también al dimensionado de los quiebres. O sea, cuando las arquitecturas se quiebran, muchas veces los dimensionados se vuelven como piezas muy exóticas, insisto, piezas que a veces contradicen todo lo que se dice en las tiras. Lo más importante, me parece aparte, que nosotros en este ejercicio estamos aprendiendo esta convergencia de factores. Y a eso hay que agregarle algo que es muy importante, pero que cuesta practicarlo en la arquitectura que se hace en la Facultad de Arquitectura, por lo menos,
que es la idea de pasar de la aglomeración de materiales al montaje. Muchos empiezan a experimentar que pasar a la lógica del montaje, esto que hablaba Germán, en realidad es pensar de otra manera el propio proyecto. Bueno, en síntesis, creo que nosotros lo que quisimos introducir en este quinto año tan particular es pensar de otra manera el proyecto, pensar con más rigor, pensar con más convergencia. En otros años y en muchos años de la facultad, toda la lógica de programa y tipología no es una lógica rigurosa. Entonces, insisto, me parece que eso que estamos logrando de una mirada concurrente y convergente de todas las variables es un ejercicio en sí mismo como método extrapolable a cualquier arquitectura que nos planteemos. Cualquier arquitectura que se haga como más responsable de cómo podría ser la materialidad de esa arquitectura, de cómo podrían ser las etapas. Acá se introdujo toda esta idea, por ejemplo, de las etapas, y me parece un tema súper interesante, la etapabilidad ligada a distintas cuestiones. Creo que obviamente, Marcelo lo aclaró recién, no fue el eje, el soporte, el soporte fue bastante neutro, salvo la relación con lo existente. Y que creo que ese ejercicio de la relación con lo existente tiene enormemente que ver con la arquitectura contemporánea que vamos a hacer, seguramente no en la Antártida, pero en cualquier ciudad de cualquier tamaño. Todo el tiempo vamos a estar interactuando, superponiendo, interpretando lo que existe para imaginar lo que no existe. Y en la suma de lo que existe y lo que no existe, que es el proyecto, armar una síntesis superadora. Así que a mí me parece que de momento es un ejercicio maravilloso y les tenemos que agradecer a ustedes que a pesar de lo que quizá a alguno le parecía exótico de esta propuesta o raro, ¿por qué nos metemos a trabajar en nada menos que en la Antártida? Creo que ahora cobró como bastante sentido porque la respuesta a todos esos interrogantes no está en nada de lo que nosotros digamos, está en lo que ustedes han hecho. Así que muchas gracias. Gracias, Ale.